Mensaje que yo predico, hermanos, primeramente trato de que trate con mi vida, ¿no? Para que me sepa, para predicarlo con gusto, porque si no trata con mi vida, primeramente, pues, simple y sencillamente, pues no lo voy a poder predicar. No lo voy a poder predicar. Y en el transcurso de la semana, en el trabajo, pues es una bendición en el trabajo, porque aparte de que me permite ganar dinero trabajando ahí, pues me permite también estarme edificando todos los días. Yo soy de las personas que en cuanto entra al trabajo, pues me pongo mis audífonos y a escuchar predicaciones, a escuchar conferencias, a escuchar temas que me llaman la atención, y en la tarde pues salgo bien edificado, ¿no? Hola, how are you? Y salgo bien edificado. Entonces miren, y, y y hagan de cuenta pues que estoy en un servicio todo el día, ¿no? Claro, hay veces que no puedo utilizar los audífonos y pues me aboco al trabajo al 100%. Entonces esta semana que transcurrió, Dios trató conmigo con esta parábola. Dios trató conmigo con esta parábola, y digo, si Dios trató conmigo, pues también puede tratar para cada uno de mis hermanos aquí presentes y también los que están escuchando esta predicación a través de este video. Miren, el título de la predicación se titula "Si no tienes frutos, serás desechado por Dios". Es un título demasiado agresivo, ¿no? Y lo puede uno hasta desalentar este tipo de título de predicación, ¿no? Uno puede decir, uff, tan a gusto que venía, tan contento que venía, y ya con el nombre del título pues ya me desinflé un poquito, ¿no? Pero vamos a ver que en el transcurso de la predicación, que al contrario, en vez de desinflarnos, es para darnos ánimo, amén. Vamos a leer el capítulo de Lucas, capítulo 13, versículos 6 al 9. Dice así la bendita palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 13, 6 al 9 dice: dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después, amén. Así como están, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar los ojos y vamos a elevar una plegaria al Creador, amén. Señor, en esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús, nos disponemos a escuchar tu palabra, Señor. Yo te pido que quites de nuestra mente, Señor, todo tipo de distracción, de distracción, ya sea generado por nosotros mismos o por el mismo enemigo. También a las personas que están escuchando este mensaje a través de este video, te pido que ahí en la comodidad de su hogar tú quites toda distracción mental de ellos y de ellas, y que puedan concentrarse, Señor, en este mensaje. Te pido que hables a nuestra vida, Señor. Te pido que salgamos de este lugar edificados, Señor, con nuestra copa rebosando de bendiciones espirituales. Queremos salir de aquí, Señor, con la firme convicción de que tú hablaste a nuestra vida, Señor, que tú edificaste nuestra vida, que tú exhortaste nuestra vida y que tú nos diste las pautas a seguir, Señor, para vencer ese problema, Señor, que tenemos en nuestra vida, con el cual estamos lidiando, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Miren la famosa parábola de la higuera estéril, ¿no? Yo creo que la mayoría de ustedes han escuchado esta parábola. Y tal vez algunos se pregunten, ¿qué es una parábola? ¿Saben de los que están aquí presentes lo que es una parábola? A lo mejor sí, a lo mejor no, ok. Entonces, una parábola, hermanos, es un relato corto con forma de historia sencilla. Y este relato corto puede ser real o puede ser inventado, una de las dos cosas. Pero lo bueno de esto es que es un relato que no es fantasioso. Y mediante estos relatos Jesús establece una comparación. O sea, a Jesús le gustaba mucho enseñar a través del método de las parábolas. ¿Por qué razón? Porque siempre uno compara un caso con el otro. Así sucede una cosa en comparación de la otra. Entonces la parábola de la higuera estéril se aplica específicamente a la nación de Israel. Esta parábola, cuando Jesús la contó, se aplicaba específicamente a la nación de Israel.
pero también tiene una aplicación para los cristianos de todos los tiempos, de todos los países, de todas las naciones del globo terráqueo, de todas las naciones del mundo. Aquí cuando Jesús contó esta parábola, hermanos, la nación de Israel había fallado en producir frutos espirituales. O sea, Dios comparaba a la nación de Israel con una higuera, con una mata de higos. Sin embargo, aquí el pueblo de Israel había fallado en producir frutos espirituales. Dios había sido bueno con ellos, pero la nación de Israel siempre estaba despreciando a Dios. Ellos siempre imitaban a otras naciones paganas e idólatras y adoraban a sus dioses y practicaban la inmoralidad sexual que esas naciones paganas practicaban. Se les hacía algo maravilloso, se les hacía algo exquisito, la vida pecaminosa o la conducta pecaminosa de esa nación, de esas naciones paganas, y de manera que desechaban los mandamientos de Dios, la bondad de Dios, para ir a practicar lo que esas naciones practicaban. Seguramente que Dios en su enojo, en su furor, en su enfado, el estar hastiado, seguramente que Dios quiso destruir a esta nación más de una vez. Seguramente que más de una vez quiso raerlos de la tierra, quiso destruirlos, quiso desaparecerlos. Pero su amor y misericordia evitó que esto sucediera vez tras vez. En vez de eso, Dios le da a la gente una oportunidad más para cambiar su actitud, enviando a la tierra a Jesucristo, su unigénito Hijo, para que se salvaran de la condenación del infierno, aceptándolo como su Señor y su Salvador. Esa fue la respuesta de Dios para con Israel, y esa fue la respuesta de Dios, no nada más para la nación de Israel, sino que también para cada uno de nosotros. Miren, a nadie de nosotros, hermanos, les gusta que nos hablen o que nos adviertan sobre las consecuencias de nuestros actos. A nadie nos gusta, por ejemplo, cuando nosotros le llamamos la atención a nuestros hijos y les advertimos sobre las consecuencias de sus actos, ellos no reciben esa exhortación con los brazos abiertos. Ellos refutan nuestra exhortación, ellos refutan nuestros consejos. De igual manera, nosotros también refutamos los consejos de Dios, refutamos las advertencias de Dios. No queremos escuchar las consecuencias que vienen en la palabra de Dios. Es más, la gente prefieren que los engañen. La gente en las iglesias prefieren que los engañen, hermanos. Lamentablemente así es. Pero la mayoría de la gente prefieren que los engañen. Prefieren predicadores que les digan: hermanos, como confiesen que esta semana vienen en victoria. Confiesen que en esta semana ustedes pasaron una semana maravillosa. Y ahí está la muchedumbre gritando: sí, pasamos una semana en victoria maravillosa. Andamos en victoria tras victoria. Cuando en el transcurso de la semana se la pasaron viendo pornografía, cuando en el transcurso de la semana se la pasaron hablando de otras personas, cuando en el transcurso de la semana se la pasaron peleando como matrimonio, cuando en el transcurso de la semana a veces los varones codiciando mujeres o viceversa. Hermanos, es terrible. Es terrible, pero a nadie le gusta que les hablen o le adviertan sobre las consecuencias de sus actos. Les molesta, a todos nosotros a veces nos molesta y preferimos mejor que nos engañen, amén. Pero la Biblia dice en Proverbios capítulo 27, versículo 5, dice de esta manera las Escrituras: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Vale más una reprensión manifiesta que amor oculto. Cuando Dios nos reprende a través de las Escrituras, a través de una predicación, a través de un canto, ¿por qué? Porque nos está manifestando su amor, porque nos está manifestando su cariño, porque nos está manifestando su deseo de que cambiemos nuestra manera de ser. Eso es lo que está haciendo el Señor, así como nosotros reprendemos a nuestros hijos, no para destruirlos, no para destruirles su autoestima, sino para que cambien, para que vivan una vida pues mucho mejor. Así que a través de esta predicación miraremos algunos consejos para evitar las consecuencias eternas
por no esforzarnos para producir frutos conforme a la voluntad de Dios. O sea, nosotros tenemos que esforzarnos para producir frutos conforme a la voluntad de Dios. Nos esforzamos, hermanos, en todas las áreas de nuestra vida. Nos esforzamos para ir a trabajar, nos esforzamos para esto, nos esforzamos para lo otro. También en la vida cristiana uno tiene que esforzarse, también uno tiene que esforzarse para producir frutos. Ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿cuáles consejos vamos a ver? Ok, el primer consejo en el que debemos esforzarnos a llevar a cabo para producir frutos conforme a la voluntad de Dios es no imitar la conducta pecaminosa de las personas que no creen en Dios, de los incrédulos. Miren, nosotros debemos de tener contacto con los incrédulos si es que queremos hablarles de Dios. Podemos ver que Jesús, hermanos, tuvo contacto con la gente incrédula de aquel entonces. Se acercó a una mujer que era prostituta, que la mayoría de los hombres nomás la miraban como un instrumento sexual, que la mayoría de los religiosos la despreciaban, que era una persona que no tenía cabida en la sociedad por el tipo de vida que estaba viviendo. Sin embargo, Jesús se acercó a ella, Jesús platicó con ella. ¿Por qué razón? Porque él quería que esa mujer se salvara, él quería que esa mujer cambiara de vida, él quería que el nombre de esa mujer fuera inscrito en el libro de la vida. Entonces nosotros también, hermanos, debemos de tener contacto con las personas incrédulas si es que queremos hablarles de Dios. Debemos de tener contacto con la familia inconversa, por supuesto. Muchas veces nosotros nos convertimos y nos apartamos de la familia inconversa, cosa que no debe de ser así. Debemos de seguir teniendo una relación con la familia inconversa. Debemos de seguir teniendo una relación con los amigos inconversos que antes teníamos, aún con los desconocidos inconversos para hablarles de Cristo. Debemos de tener una relación con ellos, pero no debemos de imitar su conducta pecaminosa. Una cosa es tener una relación con ellos y otra cosa es imitar su conducta pecaminosa. Jesús se relacionaba con todas las personas pecaminosas que él podía. Sin embargo, él no imitaba su conducta pecaminosa. Eran las personas pecaminosas quienes añoraban ser como Jesús, quienes añoraban imitar la vida de Jesús. Amén. No debemos aceptar tampoco, hermanos, sus diversiones de las personas que no son cristianas, ni sus momentos de ocios, descuidando nuestra vida espiritual. Porque miren, bueno, por ejemplo, en mi caso, cuando yo recién me convertí, pues, con los problemas, con las personas que tuve más problemas en mi empezar en el caminar del Señor, fue con mis amigos y con mi familia. ¿Por qué razón? Porque mi familia me atacaba de una manera pues muy cruel, de una manera muy acérrima, así muy cruel. Incluso me llegaban a decir que el camino del Señor, o sea, el estar en la iglesia, eso ni siquiera es para hombres, me decían. Tú, si quieres dejar los vicios, si quieres dejar de hacer esto, de hacer lo otro, debes de ser hombrecito y esto y lo otro y aquello, me decían tantas cosas, ¿no? Y luego esa era una parte de mi familia y la otra parte de mi familia pues era con la que yo convivía. Y entonces pues, constantemente pues nos íbamos a la pesca, nos íbamos a esto, nos íbamos a lo otro. Y fue muy difícil, hermano, fue muy difícil. Ir cortando con ellos para no descuidar nuestra vida espiritual. Miren, mi vida espiritual. La Biblia dice en el Salmo capítulo 1, versículo 1 al 4, dice de esta manera: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Miren, a nosotros Dios nos asemeja como árboles frondosos, hermanos, que damos fruto a su tiempo, que debemos de dar fruto a su tiempo. No hay como un árbol frondoso que dé frutos y que
y que dé una sombra maravillosa en tiempo de calor. Imagínense estar abajo de un árbol de naranjo ahí, en una hamaca o en una silla mecedora, y luego todavía con frutos ahí a un lado, no nomás estirar la mano y cortar el fruto y comérselo. Es algo maravilloso. Así nos compara el Señor. Pero antes de ser cristianos, nosotros, hermanos, como dice el Salmo el Salmo 1, nosotros andamos en consejo de malos. O mejor dicho, algunos de nosotros éramos malos. Andábamos en el camino de pecado y seguramente nos sentamos más de una vez en la silla de los escarnecedores. Ustedes pueden preguntarse qué significa escarnecedor. Es el que se burla, es el que rechaza, es el que ofende, es el que ridiculiza, es el que insulta, es el que calumnia. Eso es lo que hace el escarnecedor. Miren, yo siempre encuentro gente, hermanos, gente escarnecedora, que no es cristiana en los trabajos. Siempre encuentro gente escarnecedora que hablan muy mal de los que son cristianos. Hablan bastante mal también pues principalmente de los líderes, ¿no? De los pastores, que son unos rateros, que son unos flojos, que no trabajan, que viven en base de la fe de las personas y tantas cosas, ¿no? Que dicen. Que en vez de perder el tiempo ahí en una iglesia deberían de ponerse a trabajar. Bueno, tantas cosas que dicen los escarnecedores, ¿no? Pero también dentro de la iglesia he encontrado escarnecedores. Por ejemplo, los fariseos religiosos son los que también estos principalmente hacen escarnio de los líderes. Entonces las personas, hermanos, serán juzgadas por sus vidas improductivas. Como árboles improductivos serán talados. Qué tremendo está esto, ¿no? Yo cuando estaba estudiando las escrituras, esto, hermanos, de verdad que es para ponerse a pensar, es para ponerse a meditar, amén. Porque según el contexto bíblico, no creen que soy yo, no crean que soy yo, es la Biblia. Es la Biblia la que especifica esto, que las personas serán juzgadas por sus vidas improductivas. O sea, como árboles improductivos van a ser talados. La Biblia dice en Mateo capítulo 3, versículo 10, dice de esta manera: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y claro, pudiéramos nosotros dar una enseñanza de esto, ¿no? ¿Qué es, por ejemplo, buen fruto? ¿Cómo podemos dar buen fruto? Estos temas tienen mucha tela de dónde cortar. Pero para ser productivos para Dios, hermanos, debemos obedecer sus enseñanzas. Cuando uno quiere ser productivo para Dios, uno tiene que obedecer sus enseñanzas. Uno tiene que resistir la tentación. Uno tiene que servir y ayudar activamente a nuestro prójimo y predicar nuestra fe. Eso es lo que tiene uno que hacer para ser productivos. Obedecer las enseñanzas de Dios. Porque no trae caso, si nosotros somos oidores olvidadizos de las enseñanzas de Dios, no nos va a servir mucho. Al contrario, eso nos va a traer más juicios. Debemos resistir la tentación, hermanos. Todos somos tentados de diferentes maneras. Quizás yo no sea tentado de la manera que usted es tentado. Posiblemente usted tenga otro tipo de tentación. Por ejemplo, yo a veces me pongo a platicar con cristianos. Y que ya es viernes, y a veces son débiles en la fe, y andan, pero como leones enjaulados, porque andan luchando en su mente, andan luchando dentro de su ser, porque desde el jueves ya se les pues se les ponen las coronitas en el cerebro. Miran una cosa, ya tiene figura de coronita o de tecate, ¿no? Y yo me pongo a pensar, digo, qué dura la tentación de este varón. Pero yo también tengo otro tipo de tentaciones. A veces yo veo personas, por ejemplo, que no pueden mirar a una escoba con faldas porque ya parecen el muñeco ese endemoniado, se les tuerce el pescuezo para mirarles el cuello.
Entonces, son diferentes tipos de tentaciones. O sea, todos somos tentados, hermanos, de alguna manera u otra, en mayor o menor magnitud, dependiendo cómo uno esté sometido al Señor. Entonces, pero debemos resistir la tentación, debemos de servir y ayudar activamente a nuestro prójimo y predicar de nuestra fe. Uno tiene que predicar de nuestra fe. Yo le pregunté a una persona, le digo, oye, es la persona con que andábamos trabajando, es pastor, fue pastor en un tiempo, no lo sabía. Pues la verdad, me dice, yo ni sabía que tan siquiera que era cristiano, me dice. Ahora imagínate, pastor, pues no, me dice. Me quedé pensando, me quedé pensando, ¿y por qué no le caería el 20 a si esta persona es muy educada, esta persona no dice una mala palabra, esta persona tiene un buen comportamiento, pero no habla del Señor, pues quizás no le habló del Señor? Entonces, muchas personas dicen, no, es que con el buen comportamiento que mire la persona en mí, con eso es suficiente. Sí, es cierto, cuenta mucho, porque si uno habla de la palabra del Señor y uno tiene un comportamiento que no es conforme a la voluntad del Señor, pues va a haber una contradicción ahí, pero uno tiene que hablar de la palabra del Señor, hermanos. Uno tiene que hablar de la palabra del Señor. Yo recuerdo en una ocasión cuando estaba recién convertido, pues yo le regué con una persona de mi pueblo allá, me sacó el gorila que creía que estaba muerto, ¿no? Y ahí hasta lo ofendí, pero ya después que recapacité, le pedí perdón a Dios, que es lo más fácil del mundo, ¿no? Y lo más difícil del mundo fue irle a pedir perdón a esta persona. Y yo cuando le pedí perdón ahí, pues le dije, mira, entiende que tú no creas que Dios es igual que yo. O sea, es mi humanidad la que tú miraste ahí sobresalir, resaltar. Tú tienes que confiar en Dios, tú tienes que creer en Dios. Dios quiere salvarte, esto y lo otro y aquello. Fue una humillación tremenda para mí, pero tenía que hacerlo, amén. Tenía que hacerlo. Entonces, hermanos, ahorita debemos hacernos la pregunta, ¿cuán productivo estamos siendo para Dios? ¿Cuán productivo yo en lo personal estoy siendo para Dios? ¿Cuán productivos están siendo para Dios los que estamos aquí presentes? ¿Y cuán productivos para Dios son los que están mirando este video? Segundo consejo en el que debemos esforzarnos para llevar a cabo, para producir frutos conforme a la voluntad de Dios, es valorar la oportunidad o las oportunidades que Dios nos está dando para producir fruto. Miren, hermanos, nosotros, como decía mi esposa, ahí cuando estaba dirigiendo el servicio, nosotros somos humanamente muy vengativos. ¿Por qué razón? Porque es la naturaleza humana. Y cuando nos enojamos con una persona, a veces no le damos oportunidades, las desechamos, las quitamos de nuestra vida, les negamos nuestra amistad, les negamos el habla. ¿Por qué razón? Pues porque nos ofendieron, porque hicieron cosas que no deberían hacer en contra de nosotros y nosotros tomamos una autodefensa o represalias en contra de esa persona. Sin embargo, hermanos, Dios no es así. Dios siempre nos da oportunidades, amén. Siempre Dios nos da oportunidades para que nosotros nos pongamos bien con Él. Eso es lo maravilloso de Dios, que Dios siempre nos está dando oportunidades. Dice en Lucas capítulo 13, versículo 8 al 9, dice, él entonces respondió, le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, si no, la cortarás después. Después, hermanos, de que a la higuera se le diera suficiente tiempo, 3 años, suficientes para que produjera frutos. El dueño de la viña pues quiso cortarla porque no daba frutos, según este pasaje bíblico. Pero el cuidador le pidió que le diera un año más.
La persona que era encargada del huerto le suplicó, le pidió ahí que le diera un año más. Estas declaraciones enseñan que algunos de nosotros se nos ha dado suficiente oportunidad para arrepentirnos de nuestros pecados. Se nos ha dado muchas oportunidades para arrepentirnos de nuestros pecados, para arrepentirnos de los hábitos ocultos que posiblemente algunos de nosotros estén luchando con ellos. Aquí la higuera se le daría una oportunidad más después de ese tiempo de gracia. Si no daba fruto, pero si no daba fruto, el castigo iba a ser inevitable, iba a ser talada, iba a ser cortada. Dice la Biblia en Mateo capítulo 7, versículo 18 al 20. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No todo árbol que da buen fruto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos le conoceréis. Miren, el buen cristiano, hermanos, no se conoce por la manera como predica. El buen cristiano no se conoce por la manera como enseña. El buen cristiano no se conoce por la carisma que tiene con la gente. El buen cristiano se conoce por los frutos que él presenta ante Dios. Pero muchas veces nosotros nos vamos con la finta y porque miramos a una persona que predica como los meros ángeles, que predica y que enseña pues casi de una manera celestial. Nosotros a veces ponemos a esa persona en un pedestal y cuando menos pensamos pues esa persona es humana, como cualquiera de nosotros, y si esa persona no está bien sometida al Señor, y aunque tenga el conocimiento de la palabra, aunque tenga la habilidad de predicar, aunque tenga la habilidad de enseñar, pues cuando menos pensamos, pues ya la regó con el Señor. Así que dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos les conoceréis. Miren, Dios nos está haciendo paciente con todos nosotros. Dios está siendo paciente con ustedes que están aquí presentes. Dios está siendo paciente con los que están mirando este video, pero principalmente Dios está siendo paciente también conmigo mismo. Ahora nosotros debemos valorar la oportunidad o las oportunidades que Dios nos está dando para que produzcamos frutos. Sí, es cierto, a veces nosotros andamos por la calle de la amargura, a veces nosotros andamos pateando el bote, amén. A veces nosotros estamos como el péndulo de un reloj, que a veces estamos en la cúspide espiritualmente, pero a veces estamos en la parte de abajo. Hermanos, y a veces no tenemos ánimo para nada, mucho menos para tratar de cultivar una vida espiritual como la que Dios demanda en su palabra. Pero nosotros tenemos que ver las oportunidades que Dios nos está dando. Y es cierto, mientras nosotros tengamos vida, hay esperanza. Mientras nosotros tengamos vida, hay oportunidades que Dios nos está dando. Pero ¿qué tal si perdemos la vida repentinamente? No podemos nosotros negar que vivimos en un mundo, hermanos, que está gobernado por la maldad de Satanás. No podemos nosotros negar que estamos viviendo en un mundo que de repente ocurren cosas que están fuera de nuestro alcance, de nuestro control. ¿Cuántos aviones se han estrellado, hermanos? Y han ido cristianos ahí. ¿Cuántos cristianos no murieron en las Torres Gemelas? ¿Cuántos cristianos no han muerto cuando explota una bomba? ¿Cuántos cristianos no han muerto cuando van viajando por la causa de alguna falla mecánica del automóvil donde van viajando? Y si es cristiano, pues tiene la certeza de pues, que se fueron con el Señor. Porque la muerte es el pasaporte para llegar al cielo. Por ejemplo, si Jesucristo no viene antes que la muerte nos sorprenda. Pero ¿qué tal si la muerte sorprende a una persona que no se ha puesto bien con el Señor? ¿Qué tal si la muerte sorprende a una persona que anda medias tintas en el camino del Señor, que no se ha doblegado al señorío del Señor? Hermanos, eso es terrible. Hagan de cuenta que es la higuera que fue cortada en ese momento. Pero estoy seguro que antes de ser cortada en ese momento, estoy seguro que mucho tiempo se le abonó, mucho tiempo se le aflojó la tierra alrededor, dándole oportunidad para que produjera fruto. Así que valoremos la oportunidad o las oportunidades que Dios nos está dando para que produzcamos fruto. Tercer consejo
en el que debemos esforzarnos para llevar a cabo, para producir frutos conforme a la voluntad de Dios, es dejar de quebrantar la ley de Dios y comenzar a obedecerle. Dice en Mateo 5, 17 al 18, dice la Biblia: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Miren, la ley de Dios, hermanos, es completamente despreciada por el mundo. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, pero no nomás en Estados Unidos, y en muchos países del mundo, en México, en Nicaragua, en todos los países que se le vengan a la mente, en la mayoría, las leyes de Dios son subestimadas. Por ejemplo, Dios es provida. Dios no nos manda a que asesinemos. Sin embargo, este país ha establecido la ley del aborto. La persona que quiera puede abortar. Por ejemplo, Dios prohíbe el homosexualismo. No odia a los homosexuales, por supuesto que no. Él ama a los homosexuales. Él desea que los homosexuales vengan a su camino, que sean transformados, que dejen esa conducta, pero sin embargo aborrece, desprecia su pecado. Sin embargo, este país y otros países ya tienen esas leyes aquí donde se aprueba todo eso, y se van a seguir aprobando muchas más leyes que están en contra de la ley de Dios. ¿Qué quiere decir? Que al mundo le parece bien, le parece satisfactorio, le parece de provecho las leyes que ellos ponen, y las leyes de Dios les parecen anticuadas, les parecen una carga pesada. ¿Por qué razón? Porque no hay una comunión con el Señor. Sin embargo, hermanos, a través de su ley, Dios evita las explosiones violentas del pecado dentro de la sociedad. ¿Por qué razón? Porque como quiera que sea, de alguna manera las leyes de Dios están inculcando valores en la gente. Las leyes de Dios están inculcando cierto respeto, aunque las personas no sean creyentes, no sean cristianas. Las leyes de Dios ahí están vigentes, ahí están los 10 mandamientos. Entonces, la ley de Dios, hermanos, evita que la sociedad se vaya de plano al 100%, pues al pecado. Mantiene el orden en nuestras familias y comunidades y en los países del mundo. A través de su ley, Dios frena nuestros deseos pecaminosos y protege nuestras vidas y posesiones. Imagínense que no hubiera la ley moral de Dios. Por ejemplo, no sé si ustedes sepan, por ejemplo, de los campos nudistas, de las playas nudistas que hay. Ahí se meten la gente como si fueran animales, como si fueran perros, como si fueran desnudos, teniendo relaciones a la vista de todos. Hay gente que le fascina eso, que le enardece eso. Entonces, sería un mundo así más o menos, y peor, que la gente estuviera matando así a plena luz del día, como si nada, como lo están haciendo ahorita en muchos países. Entonces, a través de su ley, Dios revela nuestro pecado. Miren, a través de la ley de Dios, Dios revela nuestro pecado. Por ejemplo, la ley de Dios nos dice, no cometerás adulterio, dice. Entonces, si a uno se le va la mente y empieza uno a fantasear, o uno empieza a hacer proposiciones a alguna persona del sexo opuesto, inmediatamente la ley de Dios viene a nuestra mente. Inmediatamente la ley de Dios viene a nuestra mente y nos dice, hey, ¿qué pasó? Eso no es conforme la voluntad de Dios. Entonces la ley frena nuestros deseos pecaminosos y protege nuestras vidas, inclusive hasta nuestras posesiones. Entonces, a través de su ley, Dios revela nuestro pecado, hermanos. Y de tal manera que nos demos cuenta de nuestra necesidad de buscar perdón. A través de la ley de Dios, cuando yo no era cristiano, me mencionaban la ley de Dios, y poco que conocía de la ley de Dios que mis padres me mencionaron, aunque de una manera distorsionada. Todo eso me llevó a mí a la conclusión de que yo necesitaba pedir perdón, que yo necesitaba cambiar, que yo necesitaba ser diferente. Así que la ley de Dios actúa como un espejo, hermanos. Miren, los espejos nos muestran cuando estamos despeinados. El espejo nos muestra cuando traemos comida entre los dientes.
El espejo nos muestra cuando uno en la nariz trae un moco seco ahí, amén. El espejo nos muestra también cuando nosotros nos levantamos y andamos todos lagañosos. O sea, el espejo nos evita muchas vergüenzas. El espejo nos ubica, nos dice pues peínate, el espejo nos dice esto, nos dice lo otro. Nos dice, por ejemplo, si nuestra ropa está desbotonada o está desabrochada. Tantas cosas, amén. De la misma manera la ley nos muestra cuando nos hemos alejado del camino de Dios. La ley nos muestra a nosotros cuando nos alejamos del camino del Señor. Por ejemplo, cuando yo no era cristiano y tomaba. Yo me acuerdo en una ocasión que estábamos tomando cerveza, ingiriendo bebidas alcohólicas. Y estábamos un grupo de personas. Y yo tenía un amigo cristiano que siempre me hablaba de la palabra del Señor. Mira, Toño, necesitas cambiar, necesitas entregarle tu vida al Señor. No es nada bueno lo que andas haciendo. Te van a quitar la vida a cualquier rato. Eres una persona muy violenta. Haces sufrir a tu familia, a tu madre. Gracias a Dios que en aquel entonces estaba soltero. Y todas esas cosas, ¿no? Entonces... y yo le decía, ¿pero qué tiene de malo una cerveza, hombre, una caguama? Mira, la Biblia dice que los borrachos no van a entrar al reino de los cielos, me decía. Decía, wow. Y esas palabras que él me decía, y después cuando yo me tomaba una cerveza, pues ya no estaba muy a gusto, ¿no? Porque yo sabía que estaba violando hasta cierto punto la ley de Dios. Y me acuerdo que en una ocasión, cuando estábamos reunidos, la mayoría que estaban ahí empezaron a hablar de él, porque él era de los que se juntaban al grupo de nosotros. Y aquel fanático religioso, y que esto, y que lo otro, y que aquello, empezaron a decir. Y en ese momento pues yo me llené de coraje, ¿no? Y le digo, pues ¿saben qué? Ya cualquiera de nosotros quisiera tener la valentía que esa persona tiene. Y uno de ellos me dice, oye, como habla, no vas a tardar en andar con la Biblia bajo el hombro igual que él, me dijeron. Y gloria a Dios porque tuvo boca de sapo ese, ¿no? Tuvo boca de profeta. No tardé mucho en andar igual que él. Entonces, la ley, hermanos, elimina todas las excusas, amén. La ley elimina todas las excusas. Es como cuando uno comete una infracción de tránsito. Uno empieza a poner muchas excusas, sin embargo, el policía nos saca el reglamento, nos saca la ley de tránsito. Y esa ley escrita ahí, pues elimina todas las excusas que uno pone. Ya a menos que sea muy misericordioso el oficial, pues nos las perdona, sino tiene el derecho de ejecutar toda la ley, todo el peso de la ley de tránsito sobre nosotros. Miren, la ley nos convence de que merecemos el castigo eterno por nuestros pecados y nos muestra que necesitamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Es la ley, hermanos, la que nos lleva a Jesucristo como nuestro Salvador. A través de su ley, Dios nos guía para dirigir nuestras decisiones en la vida de una manera que le agradan a Él. Una vez que hemos confesado nuestros pecados y hemos recibido el perdón de Dios por amor de Jesús, necesitamos la ley de Dios de todas maneras. ¿Por qué razón necesitamos de la ley de Dios? Porque el diablo y nuestros deseos pecaminosos van a continuar confundiéndonos, hermanos. Incluso ya cuando nosotros hemos experimentado el perdón de Dios, la ley sirve para revelar la trampa del diablo y de nuestra naturaleza pecaminosa y mostrarnos el camino correcto. Porque muchas veces nosotros somos engañados aún siendo cristianos como Pedro. Jesús le dijo a los discípulos que iba a ser el crucificado, que iba a sufrir mucho. Les detalló pues la manera como iba a sufrir por el sacrificio por la humanidad. Entonces Pedro se apartó de los demás y apartó a Jesús, o mejor dicho, apartó a Jesús de los demás. Posiblemente lo abrazó y se lo llevó aparte y le dijo, guárdate de que nada de lo que dijiste te acontezca. Y Jesús, ¿qué creen que le dijo? Oh, gracias, tú verdaderamente sí eres un amigo mío. No eres como las demás personas insensibles que están ahí, que les estoy diciendo por el sufrimiento que voy a pasar y ellos ni se inmutan por eso. No, Jesús no les dijo nada de eso. Era al contrario, les dijo, retírate de mí, Satanás,
porque no piensas en las cosas de Dios. Lo único que tú piensas es en las cosas de los hombres. O sea, ahí Pedro no se estaba dando cuenta que estaba siendo instrumento de Satanás para tratar de persuadir a Jesús de que llevara a cabo el sacrificio más sublime, único e inigualable, por el cual la humanidad pecaminosa iba a tener acceso a la redención de parte de Dios. Imagínense. Pero Pedro no se daba cuenta de eso. Entonces la ley sirve para revelar la trampa del diablo y de nuestra naturaleza pecaminosa y mostrarnos el camino que es correcto. Miren, el Salmo 119, 105 dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es verdad, hermanos, que la ley por sí misma no salva a nadie, porque ahorita hay un movimiento cristiano que hace mucho énfasis en la ley, que hace mucho énfasis en la Torá, o sea, que hace mucho énfasis en las escrituras del Antiguo Testamento. Y es cierto, Jesús no vino a abrogar el Antiguo Testamento, vino a cumplir el Antiguo Testamento. Sin embargo, es verdad que la ley por sí misma no salva a nadie, porque ningún ser humano puede cumplir cabalmente la ley de Dios. Nadie puede cumplir, hermanos, cabalmente la ley de Dios, porque si nosotros estamos bien en alguna cosa para con el Señor, por otro lado le estamos fallando. Es cierto, por ejemplo, ahorita muchos de nosotros ya no tomamos, ya no fumamos, ya no adulteramos, ya no somos peleoneros, ya no esto, ya no lo otro. Ahora, por ejemplo, tenemos a nuestra esposa, amamos a nuestra esposa, amamos a nuestros hijos. Ya no hacemos lo que hacíamos antes, pero muchos de nosotros a veces caemos en el pecado de, por ejemplo, de la envidia, en el pecado del coraje, en el pecado de tantas cosas que a veces no se miran. Y eso también es igual para con Dios. ¿Qué quiere decir? Que no podemos entonces nosotros cumplir la ley de Dios. Amén. Solamente, hermanos, podemos nosotros cumplir la ley a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es el único que cumplió la ley. Es el único que pudo cumplir la ley y haber muerto en nuestro lugar por nuestros pecados. Y es por eso que nos justifica ante Dios, salvándonos de la condenación eterna del infierno. Él le dice a Dios: oye, mira, estoy parafraseándonos, estoy suponiendo, que le dice a Dios: ok, ellos no pudieron cumplir tu ley. La humanidad no pudo cumplir tu ley. Son imperfectos, son humanos. Pero recuerda que yo me convertí en humano. Viví como hombre aquí en la tierra. Caminé como hombre aquí en la tierra. Tuve hambre como la humanidad. Tuve sed como toda la humanidad. Tuve sentimientos como lo tienen los humanos. Fui tentado por el diablo en todo. Porque dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo. Ustedes pueden decir: Jesús fue tentado en lo sexual. La Biblia dice que fue tentado en todo. Posiblemente sí. Jesús fue tentado para pulverizar a alguien, para matarlo. Probablemente sí. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero nunca pecó, nunca llevó a cabo eso. Entonces, como nunca llevó a cabo ninguna tentación, como nunca llevó a cabo ningún pecado, Él tiene la potestad para redimirnos. Él tiene la potestad para que su sangre nos limpie de todo pecado. Él tuvo la potestad para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, para aplacar la ira de Dios sobre nosotros. Esa es la diferencia, hermanos. Esa es la diferencia. Claro, siempre y cuando nosotros lo aceptemos como nuestro Señor y Salvador personal y demos frutos dignos de arrepentimiento, como dice este pasaje. Dice en Romanos 3:20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, según Romanos 3:20. La nación judía, hermanos, en conjunto era pecadora a los ojos de Dios, y todos sus habitantes sufrirían el destino de los pecadores si no se arrepentían. El estado de la nación, les vuelvo a reiterar, era como un árbol que no producía frutos. Y Israel solamente merecía la destrucción, y el terreno que ocupaban sería usado para plantar un árbol bueno.
Qué terrible, ¿no? Que Dios tenga planes para nosotros. Porque desde el momento que nosotros fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, es más, antes de que nosotros fuéramos concebidos en el vientre de nuestra madre, ya Dios nos conocía, ya Dios tenía planes y propósitos para nosotros, ya tenía algo específico para nosotros. Dios permitió que naciéramos nosotros con un plan y con un propósito específico. Y qué terrible que nosotros vivamos ese tiempo aquí en esta tierra y ni siquiera conozcamos, ni siquiera nos preocupemos por conocer el plan y el propósito específico por el cual Dios nos trajo a este mundo. También, hermanos, lo bueno de aquí de la parábola es como así como el propietario estaba dispuesto a abonarlo y darle otra oportunidad. Dios estaba dispuesto a permitir a Israel darle otra oportunidad para el arrepentimiento. Si la gente no llegaba a responder, su destino sería su propia responsabilidad. Si nosotros no llegamos a responder ante Dios, Dios no va a ser culpable si uno va a parar al infierno. Dios no va a ser culpable si las personas van a parar al infierno. Va a ser la responsabilidad de ellos o de ellas. El siervo de la parábola puede representar a Jesús como un abogado ante Dios a favor de Israel que no se lo merecen. ¿Nosotros merecíamos que Jesús muriera por nosotros? Por supuesto que no. Jesús no merecía morir por mí. Por un borracho, por un blasfemo, por un mal hablado, por una persona que poco entendía, que poco le importaba de Dios. ¿Ustedes creen que la persona más sublime del universo merecía morir por mí? Por supuesto que no. Sin embargo, Él lo hizo. Él fue mi amigo cuando yo era su enemigo. Él fue mi amigo cuando yo vociferaba en contra de Él. Cuando yo tenía el puño levantado en contra de Él. A nosotros no nos ha pasado nada. Todavía, hermanos, aunque lo merezcamos, porque el viñador nos está cuidando con paciencia para que demos frutos. Dios nos está cuidando con paciencia para que demos frutos. De cuántas cosas no nos ha salvado el Señor. Y uno dice, es suerte, no es suerte nada. Es Dios que nos está cuidando para que nosotros produzcamos fruto. Miren, esta parábola de la higuera estéril nos revela buenas y malas noticias. Las buenas noticias que Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonarnos. Wow, es fantástico eso, hermano. Es fantástico que Dios es misericordioso y que está dispuesto a perdonarnos. Porque hay muchas personas que no están dispuestos a perdonarnos. Me platicaba una persona, dice, que es cristiana. Yo si voy a mi país estoy seguro que posiblemente hasta me maten. Porque hay muchas personas que no me van a perdonar por el mal que yo les hice. Y posiblemente no lo perdonen. Y nosotros cuánto daño le hemos ocasionado a Dios. Y Dios está dispuesto a perdonarnos, hermano. Dios está dispuesto a perdonarme. Y aún estando en el camino del Señor uno le falla constantemente. Esas son las buenas noticias. Y las malas noticias nos enseñan que incluso la misericordia y paciencia de Dios tiene límites. Ustedes pueden decir, bueno, es que Dios es misericordioso. Sí, es cierto, Dios es misericordioso. Pero las malas noticias nos enseñan que incluso la misericordia de Dios y la paciencia de Dios tiene límites. Ni a usted ni a mí nos conviene estar al lado opuesto cuando a Dios se le acabe la paciencia. Cuando a una persona se le acaba la paciencia, hermanos, a la otra persona le va mal. Yo he visto a personas que se lían a golpes. Y hay personas que enfadosas, que reempujan a la otra persona, que la otra persona no quiere pelear y la otra persona la sigue reempujando, le da hasta un golpe, le empieza a decir majaderías y de repente la persona ya enojada se le acaba la paciencia, agarra un cuchillo y se lo ensarta a la otra persona o le da un garrotazo, si trae una pistola le da un balazo. ¿Por qué razón? Porque se le agotó la paciencia. Entonces, ni a usted ni a mí nos conviene estar del lado opuesto al de Dios cuando se le acabe la paciencia. Es mejor arrepentirnos mientras aún tengamos la oportunidad de hacerlo. Así que ya en resumen de esta predicación, hermanos, lo que escuchamos, debemos esforzarnos, según lo que miramos en esta predicación, en poner por obra el consejo que se nos dijo a través de este mensaje. ¿Para qué? Para evitar las consecuencias eternas por no esforzarnos para producir fruto conforme a la voluntad de Dios. Y el primer consejo que miramos en esta predicación fue no imitar la conducta pecaminosa de los incrédulos.
No imitemos la conducta pecaminosa de los incrédulos. Segundo consejo que escuchamos, valorar la oportunidad o las oportunidades que Dios nos está dando para producir frutos. El tercer consejo que escuchamos fue dejar de quebrantar la ley de Dios y comenzar a obedecerla. Todo este mensaje se resume en estos tres consejos. Así que si los ponemos por obra, créanme que vamos a empezar a crecer a pasos agigantados en el camino del Señor. En esta hora vamos a orar, así como están, vamos a orar, vamos a decirle al Señor, pues que el Señor nos ayude a esforzarnos, amén. Que el Señor nos ayude a esforzarnos para agradarle. No es fácil ser cristiano, hermanos. No es fácil ser cristiano. Hay muchas personas que prometen un evangelio color de rosa. Vente a la iglesia, acepta al Señor y tus problemas se van a acabar. A veces es cuando más problemas uno tiene, cuando uno empieza en el camino del Señor. ¿Por qué razón? Porque la familia a uno lo abandona, los amigos lo abandonan, a veces de una manera uno inexplicable hasta el trabajo se les acaba, ocurre esto, ocurre lo otro, y uno dice, bueno, pues a mí no me dijeron esto. Pues no te dijeron que cuando empezabas a avanzar en el camino del Señor, el diablo iba a ir contra todo, o con todo contra ti. Sin embargo, ahí está Dios como poderoso gigante. Ahí está Dios como poderoso gigante para ayudarte, amén, para echarle ganas. Tú no estás solo, tú no estás sola, tienes la ayuda de Dios, pero necesitas no imitar la conducta pecaminosa de los incrédulos, valorar las oportunidades que Dios te está dando y dejar de quebrantar la ley de Dios y comenzar a obedecerla. Así que vamos a orar, amén. Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque eres bueno, digno de ser alabado, digno de ser glorificado y digno de ser exaltado. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a no ser, Señor, como la higuera estéril, Señor. Tú quieres fruto, Señor, de parte de nosotros, Señor. Tú quieres, Padre Celestial, que produzcamos un fruto agradable, un fruto conforme a tu voluntad, porque el buen árbol, Señor, tú dices en tu palabra que por su fruto se conocen. Posiblemente, Señor, nuestro carácter nos esté evitando ser conforme a tu voluntad. Posiblemente algún hábito oculto, pecaminoso, Señor, nos esté evitando ser conforme a tu voluntad. Posiblemente, Señor, algún tipo de ansiedad que nosotros tengamos, Señor, nos esté evitando, Padre Celestial, vivir conforme a tu voluntad. Pero en esta hora, Señor, hemos reconocido que necesitamos, Señor, buscar de tu presencia, que necesitamos someternos a tu señorío, que necesitamos, Señor, vivir conforme a tu voluntad, no a nuestra voluntad, Señor. Ayúdanos a cambiar, Padre Celestial. Ayúdanos a cambiar. Danos fuerza, Señor, para cambiar, pero danos ánimo, Señor, tener ese deseo de someternos a tu palabra, Señor. Y ayúdanos a vivir una vida cristiana sobria, una vida cristiana conforme a tu voluntad. No vivir un cristianismo de fantasía, no vivir un cristianismo de color de rosa, sino vivir un cristianismo que se pueda aplicar a nuestra vida cotidiana, a nuestro diario vivir, Señor. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, también los que no pudieron venir, Señor. Bendice también, Señor, a aquellas personas que están mirando este video, Señor. Tú conoces su necesidad, fluye en sus vidas. Y si hay alguna persona que está enferma, Señor, yo te pido que tú obres sanidad. Si hay alguna persona que está mirando este video, que está enferma de cáncer, que está enferma del COVID-19, de cualquier enfermedad, Señor, que sea terminal, te pido que obre sanidad, que fluya sanidad, conforme a tu misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Amén.